La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y esta palabra de esta noche es: de tal manera Dios me amó. Dios ha derramado su amor en la vida de Jesús para con nosotros, pero también en la vida de Jesús derramó su ira para favorecernos a nosotros. La Biblia nos enseña a nosotros que por medio de la fe en Jesucristo, creyendo en Él, tenemos vida eterna. Y dice un pasaje que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Los que hemos creído en Jesús debemos permanecer allí. Pero hay algo que se nos ha pasado, quizás no le hemos prestado atención. Y es que la obra y muerte y crucifixión, resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, la separación de Él con el Padre, es lo que nos está garantizando a nosotros los que permanecemos en fe, la vida eterna permaneciendo en Él. Y es la que le garantiza al no creyente, el que no tiene la fe en Cristo y camina en Él, le está garantizando la vida eterna. Bendito sea el Señor. La Biblia nos habla a nosotros de un episodio que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 37 y el verso 38 y 39. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, hay algo que Él dice: mi alma está muy triste. La Biblia dice y nos enseña que de tal manera, y hemos pasado ese de tal manera que no le hemos prestado atención lo que significa. Y en esta noche, mis hermanos creyentes en Jesucristo y no creyentes, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y le decía a alguien: tengo una carga en mi corazón. No puedo dejar de llorar, no puedo dejar de sentirme como triste al entender el amor del Padre para con nosotros, ese de tal manera. Y cuando Él está en Getsemaní dice, ponga el texto por favor, dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense así, aquí y velen conmigo. El texto que sigue, el 39. Entonces dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, hágase tu voluntad. Mis amados, y cuando vamos a Génesis capítulo 2, el verso 17 dice que de todos los árboles que Dios colocó allá en el Edén, le dice al hombre: pero de este no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Había una sentencia establecida para el hombre que tiene que ver, ser humano, que tiene que ver con la separación, es decir, la muerte espiritual. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que nosotros anduvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero damos gracias a Dios que Jesús murió por nosotros en su cuerpo, derramando su sangre para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que vivamos en libertad, santidad y pureza para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Pero debemos entender lo que significa para nosotros los creyentes ese de tal manera. Nosotros cuando damos testimonio decimos: cuando anduve muerto en delitos y en pecados, es decir, separado de Dios por el pecado que nos está alejando de Él, ese abismo que hay, que es la separación, que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que es el lago de fuego, la muerte eterna. Alabamos a Dios. Es tiempo que reflexionemos en ese de tal manera para que seamos creyentes en el Señor, que entendamos que Dios allí cuando su Hijo estaba en Getsemaní orando: pasa de mí esta copa, no está orando y diciendo: está bien Señor, yo no quiero llevar el pecado de la humanidad. Y a veces predicamos: Jesús allí estaba gimiendo, estaba llorando por tus pecados, por mis pecados. No, Jesús estaba allí orando, gimiendo al Padre, porque la copa de la ira de Dios por el pecado sería derramada sobre Él.
Bendito sea el nombre del Señor. Dos seres que jamás se habían separado. Comienza el proceso de cancelar la muerte segunda, o sea, la condenación eterna. El Hijo de Dios tenía que separarse de Dios por un breve tiempo. Lo que nos costaría a nosotros una eternidad, para Él fueron escasos 3 días. Y gracias a eso tenemos vida eterna para decir: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. El Padre escucha el gemido de su Hijo en el capítulo 27, el verso 46 del mismo Evangelio de Mateo, cuando Él dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y comienza el proceso de la separación. Cuando Jesús muere y va a las profundidades, se aparta totalmente del Padre por 3 días. Si eso no acontece, si no se rompe la comunión directa, hermanos queridos, si no hay esa separación entre Jesús por nosotros y el Padre a favor nuestro, hermanos queridos, jamás nosotros podríamos tener la vida eterna que Dios nos ha garantizado. Es impresionante mirar Getsemaní. Quizás Jesús negociando con el Padre, quizás diciéndole: busca otra manera. Papá, yo no quiero separarme de ti, te amo tanto, yo sé que tú me amas tanto. Jamás tú y yo, Padre, nos hemos separado. Jamás tú y yo hemos roto la comunión. Siempre he estado contigo. Oh, pero el Padre quizá le dice: ciertamente morirás. La sentencia fue dada. Y es lo que pido en el Señor, que podamos recibir esta palabra, hermanos creyentes en la fe. Que seamos creyentes, que entendamos realmente que un padre sufriendo, su corazón adolorido, viendo a su hijo morir, teniendo el poder para rescatarlo, pero sin embargo sufrió el dolor de la separación también por nosotros y por ustedes, amigos y amigas que no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 14, dice que: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y también reza la palabra, dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no se trata si la salvación se pierde o no se pierde. Aquí no se trata de los dogmas y doctrinas. Aquí no se trata de ministerio y de iglesias. Aquí se trata de la obra redentora de Jesús. Se trata de la fe y permanecer en Él, entendiendo cuánto Él nos ha amado. Para que viniera el Espíritu Santo, para que se derramara el Espíritu Santo y para que se derrame el Espíritu Santo en nuestras vidas, era necesario que Jesús muriera y resucitara. Es necesario confesar nuestros pecados, aún los que somos creyentes, para que pueda haber un derramamiento del Espíritu Santo y examinarnos nosotros mismos a ver si estamos en la verdad. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, dice en su capítulo 8, que los que son de Cristo son dirigidos por el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Inclinen su rostro, por favor. Y no olvide ese de tal manera. No olvidemos ese de tal manera. Cuando un padre que podía librar a su hijo no lo hizo por amarnos a nosotros. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.